Vamos a saludar con la asambleísta Luisa González. Me dice Jorge que sí la tenemos. ¿Sí? Asambleísta, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos a través de Ecuador en directo. Mil disculpas, hemos tenido el día de hoy una interrupción, pero bueno, aunque sea vía telefónica, vía telemática por audio, la vamos a tener aquí a través de Ecuador en directo. Bienvenida. Un buen día, muchísimas gracias por este espacio. Sí, creo que ha estado un poco accidentado de lado y lado, también tengo un problema con mi computador, pero bueno, un gran saludo a todos los que nos están escuchando y a seguir con fuerza, ¿no? Nos levantamos con esta dolorosa noticia de los efectos del terremoto, mi solidaridad y abrazo a todos los afectados. Correcto, asambleísta. Bueno, entremos al tema político que vive el país también al mismo tiempo. No podemos dejar de hablar de la situación política. Le voy a pedir primero la opinión. Hoy tiene que presentarse el expresidente Moreno a la Corte Nacional de Justicia, el que decía que no perdía la esperanza de tener a un presidente preso. Si hoy no se presenta, seguramente le van a emitir una orden de prisión. ¿Qué criterio merece a usted como asambleísta de UNES escuchar primero a lo que dijo la semana pasada, que lo están persiguiendo, que es una persecución política despiadada? ¿Qué criterio merece? Mire, justo hoy en la mañana yo ponía en el Twitter, porque hoy justo él tiene que presentarse, ¿no? Y lo decía yo ahí claramente, todo traidor es corrupto. Nadie traiciona gratis al que camina contigo, al que le das la mano, al que lo alabas. ¿Cuántas veces este miserable, porque no hay otra forma de referirse a Lenín Moreno, cuántas veces alabó al proyecto al que él pertenecía, para luego decir que éramos el gobierno más corrupto de la historia? Y ojo, lo digo con conocimiento de causa porque yo trabajaba con el presidente Correa, fui su jefa de despacho. Las reuniones de buró, las reuniones más importantes de toma de decisiones. Este señor era convocado, yo misma lo convocaba a las reuniones. No podía decir que que un gobierno era corrupto si él trabajó con ese mismo gobierno, pues, y él no saber absolutamente nada. Se prestó para las mentiras, se prestó para las calumnias, se prestó para la persecución. ¿A cambio de qué? A cambio de dinero, a cambio de que le tapen su corrupción. Uno no puede saber exactamente todo lo que hace la gente que le rodea, en efecto, pero las mentiras, la traición y el dinero mal habido, tarde que temprano sale a la luz. Y salió en el caso INA. Y aquí está, hoy día, entre más buscaron el dinero de la corrupción de los líderes de la Revolución Ciudadana, de Jorge Glass, de Rafael Correa, más encontraron el de ellos. Han pasado 6 años, nos han investigado absolutamente todo, han perseguido políticamente, han enviado todo el aparataje político, judicial, nacional, internacional, todo lo que han tenido. No nos han encontrado un centavo mal habido, pero sí encontraron el de ellos. Están las offshores, el Pandora Papers del presidente de la República, Guillermo Lasso, está todo lo que fue INA del expresidente Lenín Moreno, y él dijo que no perdía la esperanza de ver un presidente preso. Nosotros tampoco, y no perdemos la esperanza de verlo a él preso, porque aquí sí hay pruebas. Lo grave es que la señora fiscal Diana Salazar, que debe ir a juicio político por incumplimiento de funciones, haya tardado 5 años cuando ella ya tenía todos los elementos de convicción para poder iniciar este proceso en contra del señor Lenín Moreno, de su esposa y de su hija, que ojo, también deberían estar presos, porque sí, ellos también son parte de este entramado de corrupción. ¿Por qué cree usted que recién la fiscal impulsa esta investigación contra Lenín Moreno? La fiscal Diana Salazar es parte de este entramado de corrupción, porque tan corrupto es el que actúa como el que tiene la obligación legal de tomar acciones y no las hace. Es omisión. La señora Salazar defendía a su ex jefe,
quien la puso en ese cargo, el señor Lenín Moreno, pero una vez que ya salió Lenín Moreno a rey puesto, vino el señor Guillermo Lasso, y ante los casos de corrupción gravísimos, de vínculos con la mafia albanesa, del gobierno nacional del señor Guillermo Lasso, sacan una cortina de humo. Ya no les era necesario el señor Lenín Moreno, ya no les es útil en absolutamente nada, y como como lo que necesitan es una cortina de humo para tapar la corrupción actual, pues no encontraron mejor cosa que distraer la atención de los medios y demás, de la población, con el caso del señor Lenín Moreno. Y allí sí empiezan con el tema de INA, con el proceso. Abogada, usted, pasando al tema del juicio político, ¿usted cree que hay los suficientes elementos de prueba para que el presidente Guillermo Lasso sea enjuiciado políticamente? Hoy se reúne el CAL en horas de la tarde y ya hoy se decidirá pues el momento que van a enviar ese documento de juicio político a la Corte Constitucional. Mire, vamos a partir por el hecho de que el juicio político es político, no se basa en elementos tan rigurosos de pruebas y de ley como lo es en el sistema judicial. Aquí son elementos subjetivos, por lo tanto, más allá de que ya está en fiscalía, y eso ya nos dice bastante, todos los actos de corrupción en torno al presidente de la República, hay suficientes elementos para llegar a determinar que el país no puede seguir siendo conducido por una persona que está entregado a la corrupción y que hay vínculos con la mafia albanesa, que no le importó proteger a su país con tal de proteger los negocios de su círculo cercano. Elementos para que se proceda al juicio político sobran, y elementos, y ojo, recalcando que para hacer un juicio político no hace falta una sentencia penal, no hace falta que se haya probado la culpabilidad en materia judicial, así que puede tranquilamente darse con los elementos que tenemos, que son más que suficientes. Y el tema de los votos ya veremos, porque el día que votaron los asambleístas para aprobar el informe que recomendaba el juicio político, media hora después estaban dando declaraciones diciendo que no estaban de acuerdo con el informe. A ver, un momentito. Entonces, ¿por qué votaron? ¿Por qué votaron por un informe que luego salen a decir, no estamos de acuerdo con el informe que se acaba de aprobar? Pero usted lo aprobó, usted votó por ese informe. ¿Qué es lo que parecería? Que hay ciertos asambleístas que votaron como para decir, ojo, aquí está mi voto cuenta, ¿cuánto hay? Y perdón que lo diga así, pero el presidente mismo, Guillermo Lasso, dijo en su momento que hubo asambleístas de la bancada de Pachacutic y de Izquierda Democrática, ¿sí? De Pachacutic se refirió a 5 asambleístas que se acercaron a donde él a pedir reparto, a pedir dinero y a pedir instituciones públicas. Y por parte de Izquierda Democrática dijo que el ex candidato a la presidencia, el señor Hervas, fue a pedir que se le perdone pagos de impuestos. Entonces, cuidado, y lo que se esté dando en este caso es que se da un voto y luego decir, ojo, con mi voto te puedes estar yendo, ¿cuánto hay? Claro, bueno, y uno de los asambleístas que siempre ha dado mucho que hablar dentro de las filas de Pachacutic es el doctor Ricardo Vanegas, que incluso en algún momento decía, yo no estoy con ustedes, ni con ustedes, y ni con ustedes tampoco. O sea, ¿con quién está Vanegas y con quién está cierta ala de Pachacutic? Lo mismo está pasando con la Izquierda Democrática. Esos asambleístas que votaron a favor del informe que salió de la comisión ocasional para el tema del juicio político, votaron el sábado, hace exactamente, si no me equivoco, unos 10 días, y resulta que no, el día lunes ya tenían otra postura. En efecto, a ver, es lo que yo digo, da mucho que pensar, que votas aprobando que se destituya al presidente y salgas a decir, no estoy de acuerdo. Más parece que están bailando a ver cuánto hay.
por una parte. Y qué pena decirlo así, pero el mismo presidente de la República, Guillermo Lasso, fue el que evidenció ese tipo de manejos. Doctora, Mire, hay un asambleísta que hasta hace poco tenía una postura distinta, no uno, varios. Le voy nombrando algunos. Mario Ruiz, de Pachacuti. Está la asambleísta Patricia Sánchez, Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática, Johanna Moreira de la Izquierda Democrática de la provincia del Oro. Bueno, y en fin, hay algunos asambleístas que en ciertos momentos tienen una postura en contra del gobierno y de repente están a favor del gobierno o lo defienden al gobierno. En efecto, llama mucho la atención el proceder de Patricia Sánchez, el de otros asambleístas, el de Mario Ruiz, el de otros asambleístas ya creo que no llama tanto la atención. En algunas votaciones se ha mencionado incluso cargos en el Oro, para los votos cuando fue el proceso, el pedido de destitución al Consejo de la Judicatura, etcétera. Allí ya sonó algunos casos de reparto en instituciones públicas. Es lamentable que esto se siga dando en el país, pero en cuanto a la votación como tal, estaremos atentos y podremos contrastar quienes dieron su voto para apoyar un informe que luego dicen desconocer. Entonces, ¿por qué votó? El señor Vanegas, habría que ver cuáles realmente son sus intereses, porque queda claro que la patria no lo es. Se ha dedicado al show político y se ha dedicado a defender al gobierno. Se ha paseado por los medios de comunicación diciendo que el informe de la Superintendencia de Compañías revelaba nombres de gente vinculada a la Revolución Ciudadana, etcétera, a autoridades de gobiernos seccionales, y que por qué no salió eso. ¿Por qué no pregunta, pues, el gobierno al que él defiende, el gobierno del señor Guillermo Lasso, por qué enviaron la información con reserva que ya fue levantada, por cierto? ¿Por qué enviaron la información con reserva? ¿Por qué enviaron la bitácora de visitas a Carondelet con reserva? Ahí está el señor Hernán Luque Lecaro, uno de los que más visita el Palacio de Carondelet y uno de los que encabeza la red de corrupción en torno a las empresas públicas de sectores estratégicos, donde está Flopec, entre esas. ¿Por qué no habla de eso? Porque aquí el problema es que hayan enviado la información con reserva. No quien investiga, sino que el investigado no quiso dar ninguna respuesta. Y ojo, ese informe con toda esa información fue enviada a la Fiscalía. Si nosotros tuviéramos como Revolución Ciudadana algo que ocultar, no hubiéramos sido los primeros en investigar y nosotros mismos enviamos a Fiscalía ese informe con calidad de reserva para que ellos procedan a toda la investigación correspondiente antes de pedir ya las vinculaciones y la formulación de cargos. Que ojo, también la señora fiscal va bastante lenta en este caso. Asambleísta, en esa bitácora de Carondelet salió de que Hernán Luque entró 36 veces en un año, 3 meses, me parece. Y en esas veces que entró Hernán Luque también han entrado varios asambleístas, entre ellos el presidente de la Comisión de Fiscalización. Mire, no es oculto que el señor Villavicencio es cercano al presidente Guillermo Lasso, que de hecho es un gran defensor de todo del gobierno nacional. Él mismo dijo que él le pidió ser presidente de la Comisión de Fiscalización a Guillermo Lasso. ¿Qué ha hecho el señor Villavicencio por el país, por defender el derecho al trabajo, a la salud, a la educación? Absolutamente nada. El señor Villavicencio dijo conocer del informe León de Troya. ¿Y qué hizo? Callar. ¿Para qué? Para defender el gobierno al que él pertenece. Pero el señor Villavicencio calla cuando se le ha dicho, ¿por qué no le pide, tanto que busca transparencia, por qué no le pide a la señora fiscal Diana Salazar que le diga a la fiscal Ivonne Proaño
que mueva el caso de investigación previa número 17010 18 19 080 782 por lavado de activos en contra de la familia del señor Villavicencio. Eso está calladito. Parece que hay cruces de favores y entre ellos se entienden. ¿Qué tienen que ver los familiares de Fernando Villavicencio? Que al parecer ese caso de lavado de activos de la familia del señor Villavicencio, que está calladito y sin moverse por parte de la fiscal Ivonne Proaño, son fondos del señor Villavicencio también que los lava a través de su familia. Pero todo eso tiene que investigarse. Y el señor Villavicencio de eso calla. Asambleísta, ¿cuántos días todavía hay que esperar para que esto regrese a la Asamblea? Bueno, primero hay que ver si es que la Corte Constitucional admite a que se dé el juicio político. A ver, en el caso de que hoy día sale ya con un informe favorable o si se envía a hacer algún alcance, alguna corrección por parte del CAL, que puede también darse, tendrían que ellos de allí recién enviarlo a la Corte Constitucional. La Corte tiene que conocerlo, tiene que asignar un juez ponente un juez que revise la causa. Tendrán que ellos de allí, si es que aprueban, pasarlo al CAL nuevamente y el CAL enviarlo a la Comisión de Fiscalización para que se empiece el proceso correspondiente de juicio político. En ese caso, por lo menos estamos hablando de aproximadamente un mes. ¿Usted cree que hay los votos necesarios para el juicio político? Porque así como va la cosa, como hemos visto algunos que están como la India María, ni de aquí ni de allá, y el otro día nos decía el sociólogo Agustín Burbano de Lara, que se ha producido incluso en la Asamblea una inflación política. ¿Será que se están cotizando? Probablemente. No dudo de que se estén cotizando. La verdad es lamentable, pero no dudo que algo así pueda estar ocurriendo, porque ya lo hemos visto antes y porque el mismo presidente Guillermo Lasso fue claro en decirlo. Ahora, veamos cómo van a votar, veamos si se van por la patria, por las necesidades del país, o si es una decisión por otros intereses. Mire, vengo de hacer agenda en la Sierra Centro, en Chimborazo, y la gente de diferentes comunidades y demás pide que se proceda con el juicio político. No se trata de desestabilizar el país, se trata de retomar las riendas del país, de tener un gobernante. No hemos tenido nadie que se preocupe por las necesidades del Ecuador. El presidente un día va y dice, acabo de darme cuenta que no hay medicina en los hospitales. Señor, le venimos diciendo 2 años que no hay oficina en los hospitales. Y no le ha importado en absolutamente nada. La gente migra, no le importa la inseguridad en las calles, las cárceles tomadas por las bandas, la violencia en las cárceles se extrapoló a la población entera. Usted sale a la calle, si va a comprar un pan, tiene miedo de que en ese momento usted está en el momento inadecuado en una panadería, se baja ahí algún delincuente a comprar, por matarlo a él termina muerto usted también. No sabe a dónde puede ir con seguridad. Si va a cualquier sitio, corre el riesgo de que se dé una balacera o que por robarle le maten. ¿Ha tomado alguna medida el presidente de la República? Absolutamente ninguna. Pero ¿qué es lo que sí estamos viendo? No hay dinero para salud, educación, seguridad, pero sí hay dinero para repartirse las empresas públicas y darse contratos a dedo. Es decir, no les gustaba el dinero del Estado cuando ese dinero se invertía en salud, en educación, en empleo. A ellos no les gustaba y decían exceso de gasto público cuando eran medicinas, cuando eran médicos contratados, cuando eran maestros, exceso de gasto público. Pero les fascina el dinero público y el dinero del Estado y el gasto público cuando es para otorgarse contratos con su misma argolla, como quedó demostrado que lo articulaban entre el señor Danilo Carrera, el señor Cherres
que ya se tramitaban allí los puestos públicos, que luego el señor presidente terminaba firmando un decreto ejecutivo nombrando a los ministros que ellos acordaban a cambio de un precio. Ahí sí les encanta el gasto público, ahí sí les encanta el dinero del Estado. Así es, asambleísta. Como usted dice, ¿no? No les gusta el Estado. En el caso de algunos ad honorem que entraron al gobierno sin sueldo, no les gusta el sueldo del Estado, pero sí les gusta vender cargos públicos a precios de 30 millones de dólares, 15 millones de dólares. Quiero agradecerle, asambleísta, por habernos dado parte de su tiempo para conversar aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Esperemos que el país vaya retornando el camino hacia la democracia, porque no estamos viviendo una democracia en este momento, cuando el presidente de la República da órdenes desde Carondelet solamente para beneficiar y tapar la corrupción de su círculo cercano, cuando el país pide una salida urgente para que se atienda los temas más importantes como es la salud, la vida, la educación, la seguridad en las calles. Todos lo que más pedimos es que podamos salir a las calles y saber que vamos a regresar, que nuestra familia va a regresar al hogar ese día y que se atiendan las necesidades más urgentes. Así que un abrazo y seguimos en este proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Gracias a la asambleísta Luisa González, asambleísta de las filas de UNES.